Bienvenidos a En Todo Caso Podcast. Podcast. Ole. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo están? ¿Por qué los 2 se coordinaron y no me dijeron que iba a ser Yo cantadito? ¿Qué soy pasa? Es experto. yo creo que Eh, ha sido con penetración entre Jesús y yo, Juan, te has quedado un no, poquito atrás. Yo no te yo quiero creo decir que nada, soy negro y pero son unos racistas. No, 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 nada que ver, Juan. Vale. Simplemente consideramos que iba a estar fino y mira, no estamos en Entiendo. el mismo lugar ahora, estamos a distancia, pero la conexión mental se mantiene, ¿no? Exactamente. Es más, a mí me pasa mucho que con mis amigos, afino muy bien en este tipo de situaciones, ¿No os pasa a vosotros que, yo qué sé, a un amigo vuestro o a quien sea se le va la olla, empieza a prolongar lo que acabas de hacer tú? Y tú le sigues, sigues Sí, la sí, me armonía. pasa muchísimo, Y me pasa muchísimo. ¿Sabes qué? También hace poco leí algo súper interesante de que, ¿sabes? Cuando uno bosteza, sí. supuestamente es un comportamiento social y si alguien bosteza, lo más probable es que tú también, si lo ves, vayas a bostezar, Ah, bueno, sí, porque es pero algo subconsciente, claro. totalmente. Sí, Sí, sí. pero Eso pasa cada rato. ya sea en Ya, videollamada, bueno, presencial a o lo mí que me sea. pasa también con este tipo de cosas, que Total. también me sumo y canto y O sea, bueno, entonado. se te pega la gilipollez, ¿no? Un poco, un poco. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bien, Aquí estamos, bien. Fino en casita, eh, de nuevo, confundidos, confundidos. Confundido siempre. Y Yo más estoy después de yo un estoy examen, ¿no, Juan? más después de un que me fue bastante bien, mira, para no haber dormido mucho, me fue bastante bien. ¿Sacaste nota? Nue- Saqué un 9. Bueno, Ah, te la dieron en el momento. Sí, porque como ahora todo es online, me la dieron inmediatamente. Ah, estamos oye, qué bien, hablando qué bien, qué bien. estamos hablando de que es sábado y este muchacho acaba de hacer un examen. Es el Sí. primer Saturday examen que night, te sale de las manos. tarararararara, tararara, yeah, my baby. ¿No? ¿Así no es la canción? Sí, por ahí Sararara. va, por ahí va. Bien, bien. Oye, Exactamente. qué triste ser de un examen un sábado. O sea, pocas cosas yo creo que te pueden hacer sentir más miserable en la vida. Más Ya triste ves. es el Pero tema que bueno, tocaremos hoy. Esperen y verás. Exacto. eso es verdad, eso es verdad. Hoy vamos a estar hablando de toda la situación de Colombia, Ujú, que la verdad se ha recrudecido mucho en las últimas semanas. Y la verdad creo que hay que hablar de este tipo de temas en este podcast, en este espacio, porque al final también siempre hay que estar pendientes de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y al ujú. final en este podcast buscamos también ser un lugar desde donde tratemos temas importantes, temas un poco más álgidos, un poco más de que tiene un componente, ¿no? Fuerte de confrontación dentro, pero que hay que hablar y que no podemos ponernos una venda en los ojos, ¿no? Sobre todo, hablar y que la gente se informe, y que nos Claro. informemos todos, ¿no? Totalmente. Porque al fin y al cabo no sabemos desde dónde nos escuchan, no sabemos qué conocimientos tienen las personas que tienen interés en escuchar este tema y, bueno, siempre tenemos este fin, pero el fin en este caso es de informar la situación de países vecinos, en este caso no tan vecinos porque nos separan un charcazo filipante, pero, pero sí, el estar informados, ¿no? Y el saber qué nos rodea. Sí, bueno, Totalmente. pero para bien o para mal estamos cerca del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y bueno, mejor o peor, compartimos idioma, rasgos Ya ves. culturales y no podemos estar completamente desconectados de las realidades que nos atañen a nosotros, ¿no? A los hispanohablantes. Totalmente. Además que bueno, hoy quien no lo sepa, Juan es colombiano y quién mejor para contarnos un poco lo que está pasando en Colombia que el propio Juan. Además que no solo es que sea colombiano, sino que es un colombiano comprometido con su país y que bueno, que a pesar de estar viviendo aquí en España, siempre, siempre ha estado siguiendo muy de cerca la realidad de su país y no solo eso, tratando de ver cómo aportar con su formación como jurista, ¿no? Qué grande Juan, coño. Entonces, sí, totalmente, Juan. Te daría un abrazo, pero bueno, Bueno, antes de digamos que empezar, este es Simi, el primer paso, ¿no? El podcast. es Ya así. veré cómo Oye, sigo ayudando. oye, que antes de empezar un poco a entrar en tema, ¿no? Quería hacer una recomendación porque, bueno, yo hoy estoy un poco asustado. Ayer me puse a ver una serie, ahora que estamos en octubre, ¿no? Sí. Y se las recomiendo. Se A ver. llama The Haunted of Bill Minor. Es como una serie de una casa de terror, o bueno, una casa encantada en Lo dices Reino porque nos Unido. acercamos a Halloween, ¿no, cabrón? Claro, Ah, mi claro, ¿qué amigo. Vale, pasó? vale, vale. Mira, yo hago recomendaciones, Acorde al momento. claro, correcto. Por ejemplo, en Navidad te recomendaré algún villancico, alguna canción buena. Pero ahora me gusta recomendar alguna buena pieza de terror, ¿no?
y oye, en verdad me parece que está muy buena, se las Bien. recomiendo 100%. Eso sí, no la vean solos, es lo único que puedo decir. Bueno, adaptaremos esa recomendación. Yo tengo que decir, ya que Jesús se toma la libertad de exponer así sus gustos y demás, yo tengo que decir que un poco estoy asustado. Estoy asustado porque en Twitter, a lo que aprovecho que tenemos cuenta de Twitter, todo caso podcast, sin el en, porque Twitter no nos deja poner nombres tan No, largos. pero ya tú vas a ver, vamos a Vamos a recuperarlo, recuperarlo y estos vamos a conseguir derechos, sí, cambiar Twitter, porque no puede ser sí, que nos llamemos todo caso podcast. Es que pierde nuestra esencia, de verdad, es que es una puta pierde mierda. la esencia por completo, Pero en fin, lo totalmente, que yo pero quería bueno. decir es que he visto un tuit de una cuenta de estas que exponen jurisprudencia, no sé exactamente cómo se llama ahora mismo, Abogados Guzmán y algo Cubero, creo. Abogados Guzmán y Cubero, creo, en el que dice que el Los- próximo miércoles, es decir, 2 días antes, o sea, 2 días después de la emisión de este podcast, se va a celebrar un juicio en el que una mujer es acusada y se le va a acusar de una pena de 1 año por exponer en las procesiones un coño gigante, exponerlo en Málaga. ¿What? Un coño gigante, tío, de plástico. O de plata. sea, ¿en Vale. en qué momento? Es que, es que sin contexto, amigo. Es que, a ver, es las procesiones de Málaga, pues eso, pues en vez de levantar a Sí. Cristo o a la Virgen, pues, levantan un coño gigante. O sea, es La que es Santa y Panocha. encima es que lo que me impacta es ver la seriedad con la que la cuenta narra o expone los fundamentos jurídicos, que no deja de ser un delito contra, pues eso, la libertad religiosa y los Bueno, sentimientos bueno, religiosos y bueno, demás. Pero es un claro, poquito rancio. es es que está hablando en conceptos jurídicos de un coño gigante de plástico. Ya. Vaya. La Santa Panocha, amigo. Eh, El Santo Conejo. La Santa esto, Arepa. La esto es Santa muy curioso, Papaya. en verdad. Después que Oye, dime. ¿ustedes creen que vaya a ganar el caso o no? ¿Cómo Pues ves la cuestión, Toñín? pues Que no lo sé, pero es que desconozco los detalles, ahora pero... mismo estoy un poco lo he leído muy muy rápido, ¿de acuerdo? Es más, lo he leído hace 1 hora porque estaba en Twitter y yo sigo esa cuenta y demás. Y no me ha dado tiempo a detenerme de forma, pues eso, a ver los fundamentos jurídicos y demás, pero yo creo que tenía base jurídica la acusación, ¿eh? No Tenía lo sé, base Rick. Vaya. Quizás todo salga como le salga del coño, de hecho. Pero hay que ver qué pasa. Ay, coño, vale. literal. Qué cuestión, ¿no? Pero bueno, oye, curioso, Toyin, en verdad, Sí, ¿verdad? buena anécdota que nos has traído Lo aquí el día compartiremos, de lo hoy. compartiremos. Sí, sí, lo compartiremos para que se puedan informar más y veamos cómo continúa esto, ¿no? Yes. Pero bueno, Bueno, muchachos, yo no sé si están al tanto ya entrando más en materia de los sí, acontecimientos que pasaron recientemente en Colombia el mes pasado y que, bueno, a día de hoy siguen sumando casos por aquí y por allá y vamos, estamos a las puertas de un paro nacional. Ujú. mm, sí, sí. De hecho, precisamente yo creo que no hay mejor momento para tocar el tema. Quizás ahora parezca que está un poco menos álgido de lo que estuvo en las últimas semanas, pero yo creo que es deber, ¿no? Hablar del tema. ¿Por dónde empezarías tú, Juan, a explicar un poco a los que nos escuchan qué está pasando en Colombia? En Colombia la situación ahora no pinta bien, bueno, no es una cosa de ahora, pero definitivamente se nota que se ha recrudecido el accionar de las instituciones del Estado contra la ciudadanía y sobre todo contra los jóvenes. Es bastante curioso cómo todas las cosas se han tornado de un momento a otro excesivamente agresivas, casi hasta el punto de descaro hasta el día de la manifestación del 9 de septiembre, que fue una manifestación que, bueno, más que una manifestación fue una marcha, algo generalizado, todo el mundo se empezó a sumar, todo el mundo estaba enojado, un poco como el Black Lives Matters de Ujú. los Estados Sí, cómo Unidos, no. pero aquí ya no es focalizado en una etnia, es focalizado ya en la ciudadanía, ¿no? Ujú. Te Cómo, entiendo, sí. cómo nos trata el país, cómo nos trata el gobierno y lo poco Las que instituciones, ¿no? vale, Es una sí, protesta lo hacia las poco que instituciones del vale Estado. una vida ahí, ¿no? Pues mataron a un abogado, Mm, le dieron choques eléctricos, se pensaba en un principio que ese fue el caso de muerte, pero ahora poco medicina legal, que es como el ente forense que se encarga de dar los dictámenes de las causas de la muerte, determinó que en realidad se había muerto desangrado después de que le explotara un riñón. Al parecer le uf, dieron golpes hasta matarlo. joder. Sí, se lo llevaron a una Oye, estación de policía y le dieron golpes hasta matarlo. qué, Ujú. qué, qué, qué crudo, o sea, qué crudo esto, ¿no? Pero
Es que a veces se nos olvida de todas estas situaciones, ¿no? Que están pasando, mira, ahí al lado, quiero decir, o sea, en Colombia lo crudo que es la situación, porque claro, uno de pronto ve que todos los medios se ponen a hablar del Black Lives Matter, pero se nos olvida que, mira, hay cosas como esta están pasando y Está todos claro. los días y desde hace mucho tiempo, Muchísimo tiempo. Y encima y un vaya. problema, perdón, encima un problema que sí es grave, porque es que no deja de ser un enfrentamiento ciudadanía e institución directa del Estado, como es la policía en este caso, que si no me equivoco, Juan, Hmm. va a ser el objeto de este debate. Sí, Una policía que en este caso forma parte de las instituciones públicas que maneja el Estado y que el Estado forme Hmm. una posición tan rígida con sus propios ciudadanos, con el arma principal, como es la policía, es un tema grave y a debatir y que no se sabe muy bien cómo se puede controlar de aquí en un futuro, ¿no? sí, la reforma a la policía se ha venido nombrando b- bastante desde hace varios años y se han dado grandes avances. Más adelante Hmm. entraremos en el tema de cómo se estructura la policía en Colombia. Pero este punto álgido del reaccionar de las personas también tiene que ver con que al día de la muerte de Javier Ordóñez, Hace un mes. eh, Ujú. sí, Vale. sí, bueno, él no murió exactamente el 9, él murió unos días antes, Ajá. un día antes. Entiendo. Sí, pero a fecha de ese acontecimiento en Colombia iban 40 masacres, no 40 muertes, 40 masacres. Y en Colombia este tipo de delitos tienen una impunidad altísima, del Ujú. 90 y tantos por ciento. No se sabe quién Sí. es, no se sabe por qué. Por el descontrol, supongo, ¿no? Que se vivirá en el país, entre otras Sí, muchas a cosas, ver, a la pero... gente se le olvida que Colombia es un país en guerra. Colombia sigue en Ajá. guerra. Una parte de los partidos políticos no reconoce el estado de beligerancia en Colombia, reconoce a los grupos que aún existen como terroristas, pero mm, yo considero que Colombia sí es un país en guerra. Varios países internacionalmente reconocen que Colombia es un país en guerra. Había una Mm. beligerancia contra las FARC y aún queda un grupo armado que yo creo y estimo que es beligerante, y al igual que otros países, que es el Ejército de Liberación Nacional. Una Además cosa de eso, sí. aclaratoria, Juan, que has dicho que algunos partidos políticos lo que hacen es reconocer, no sé si expresa o tácitamente, grupos terroristas y no sé hasta qué punto de interacción tienen con ellos, pero para que se familiarice un poco las personas que nos escuchen desde España, puede ser perfectamente que un partido político que se encuentre en el Congreso de los Diputados reconozca a ETA, por ejemplo, Sí, no, y pero a lo que me interactúe refiero con con ellos. sí, no, no, a ver, aquí has dicho 2 cosas muy interesantes. Una cosa es el reconocimiento y otra cosa es la interacción. Ajá, Cuando me refiero a que reconocen es que no reconocen como beligerantes, al contrario, sino como un grupo terrorista. Por lo tanto, hay que acabarlo, no hay que Entiendo. negociar, no ajá, se reconoce la panorámica social y política detrás, sino que ajá, simplemente es un grupo subversivo con el que hay que acabar. Y eso nos trae sí, un segundo problema. Si tú reconoces a un grupo como subversivo y no como un beligerante, y bueno, como subversivo, como terrorista y no como un beligerante, y lo que ajá, haces es intentarlo acabar por todos los medios sin atender a razones políticas que éste exige, que, bueno, más adelante, bueno, voy a aclarar de una vez que fuera las razones políticas que puedan tener estos grupos. Sus acciones no parecen encaminadas solo a un tema político, como, Claro, como saben, las FARC, uno de sus medios de financiación es el narcotráfico y el secuestro de personas. El secuestro de personas puede entenderse como un accionar propio de un grupo beligerante en un estado que está en guerra, pero el narcotráfico no pienso que se justifique como un medio de financiación propio sí, de otro claro. bando, ¿no? Que intenta Aunque tomar el poder. sí, a mí me gustaría comentar algo, Juan, y es que a veces cuando se habla de terrorismo, ¿no? De hecho, es difícil a nivel internacional trazar una definición de lo que es terrorismo, No hay, precisamente porque no muchas hay, veces no hay, claro, no hay, justo. no hay, no hay. Y sí, justamente, no lo hay, pero esto responde precisamente a la intención política que hay detrás de señalar a ujú, determinado grupo o bando como terrorista. Correcto. Porque precisamente al final eso es una decisión política, una decisión que se toma
de parte del grupo político que esté en determinado país y ante determinada situación. Y es interesante porque eso habilita tomar acciones de un tipo o de otro tipo. Y Claro. esas son las cuestiones que aquí yo creo que en el caso de Colombia se pueden ver. Y ahora una pregunta, Juan, ¿tú por qué consideras que ahora, ¿no? Si este es un problema que lleva tantos años, ¿qué crees que ha hecho que ahora la gente y los jóvenes sobre todo hayan decidido comenzar a alzar su voz ante lo que está pasando en Colombia, ante las numerosas masacres que hay en Colombia? Yo pienso que es una labor de muchas personas. En Colombia hemos tenido la gran suerte de tener muy buenos periodistas, no todos, pero sí hay grandes periodistas que arriesgan su vida, como, bueno, los más reconocidos, Julián Martínez, Gonzalo Guillén, digo, que ahora mismo están con todo el tema, bueno, están destapando un caso de fraudes, bueno, ya han destapado un caso de fraudes en las elecciones, financiación del narcotráfico a la campaña del actual presidente, eso está en Madre materia mía. de investigación, por lo que Vaya no joyitas. puedo dar una, sí, no puedo dar una opinión rotunda acerca de esto. Y bueno, en su día Julián Martínez reveló como el DAS, que es un organismo de investigación, un organismo de inteligencia, pinchaba ilegalmente a la oposición en Colombia, incluso hacía informes acerca de estos con dinero público, etcétera. Bueno, estos periodistas han hecho una gran labor y hay muchísimos más. Ahorita mismo no los tengo presentes a todos. Y bueno, estas informaciones se han ido soltando, se han ido como ya esto ya se sabía, ¿no? Pero ahora estos Mm, periodistas, además de investigar hechos nuevos, se han encargado como de recopilar, como de mantener a entiendo. la gente informada de esto ya ha pasado, acuérdense de cuando esto, de cuando Ajá. lo otro, y eso sumado a las masacres, y eso Sí. sumado a la precariedad en la que ha estado el país últimamente, con una serie de reformas que vienen desde los 90 ya llega un punto álgido. O sea, en Colombia no es la primera vez que se dan manifestaciones, pero claro, las masacres, etcétera, etcétera, y después que veas videos de cómo están matando a alguien, que esa persona dice, por favor, paren ya, y después muere en custodia de la policía Sí, será y sigue con todo. perdón, agotamiento un poco de la población, ¿no? Entiendo que Claro. la suma de numerosos factores que al fin y al cabo lleva una consecuencia, y esa consecuencia es la situación que está encontrando ahora Colombia, pues es Sí, el factor fundamental de esto. O sea, yo entiendo que la corrupción política que lleva a protestas, después de la existencia de un terrorismo o de narcotráfico y de una posición política, pues que a lo mejor la forma de hacer política en Colombia no es la más sana, ¿no? Es lo que llevan. Algo que has dicho tú en principio, Juan, que es muy interesante y yo creo que es una de las partes más importantes del podcast y que hay que hacer más incidencia, es la militarización de la justicia. Perdón, la militarización de la policía, ¿no? sí, sí. La policía debe ser, bueno, la policía en España es un ente, forma parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero es un ente distinto que Independiente, es así. exacto, que se rige de forma distinta a lo que es la unidad militar. Y en este caso, Juan, no está tan constatado que eso sea así en Colombia, ¿no? O sea, la No, no, policía está sí. militarizada. No puedo dar una opinión rotunda acerca del tema, sobre todo porque eso necesita un análisis más profundo, pero sí tiene unos tintes, ¿no? Como unos Sí. toques bastante curiosos que hace pensar que no es un cuerpo policial regular como lo podemos entender. Por ejemplo, la policía en Colombia depende del Ministerio de Defensa, Ujú. no del Ministerio del Interior, como sería el caso de España. Y segundo, la policía, lamentablemente por la situación del país, ha tenido que llevar acciones propias de los militares. Es decir, yo me acuerdo mucho de videos que he visto de los 80 de la toma de Mitú, Ujú. que era la capital de una comunidad autónoma en Colombia, que sería en este caso un departamento. em, Cómo la policía era la que estaba enfrentando al grupo subversivo, en este caso las FARC, que Mm, estaba tomando la capital del departamento, ¿no? Ujú. Son acciones propias de militares, pero los policías tienen que hacerlas a falta de una respuesta Sí. más rápida, ¿no? Sí. Sí, Y el principal problema creo que radica en la forma de que la justicia pueda responder ante ese tipo de sí, abuso policial, en el caso de que exista genuinamente, abusos, ¿no? claro. Claro, o sea,
el abuso quizás de la policía y su dependencia del Ministerio de Defensa hace que ya las órdenes vengan de un ministerio diferente, de un ministerio Ujú. que se estructura en base Y en el a caso de la juzgar las acciones de defensa. las policías. Sí, eso ya voy a eso, sino que aquí quiero hacer hincapié en que es bastante importante, ¿no? ¿Qué tipo de entrenamiento recibe un policía si no tiene que enfrentarse a un civil rebelde, sino que tiene que enfrentarse a un grupo subversivo armado con Claro, fusiles, con granadas, armas de Claro. guerra, no, sí, no armas de conflicto urbano? es que aquí estamos hablando justamente de eso, de que no podemos mirar una situación que no es normal y donde, digamos, el enfrentamiento no es un enfrentamiento normal en el que un policía usualmente su labor no es enfrentarse necesariamente a gente armada. Y Claro. si va armado, pues irá armado de alguna pistola pequeña, de pronto, quiero decir. Pero en el caso de Colombia, y lo digo también porque en Venezuela, que ya dará para hablar otro día también del tema Ujú. de Venezuela, no quiero comentarlo mucho para no desviar la atención de lo que nos compete hoy, pero estamos hablando de, de algo completamente distinto. Estamos hablando literalmente de una guerra. Lo que pasa es que muchas veces por temas políticos, por temas de terminología, no nos referimos a los conflictos o no los nombramos de cierta manera, bueno, por meros intereses, ¿no? Por ejemplo, pongo un caso en Siria, que yo creo que a nadie le queda duda de que eso hoy en día lo que está pasando es una guerra civil con dos bandos claramente diferenciados, pues según Naciones Unidas eso no es una guerra civil. Y menciono esto porque al final el nombre que se le da a un conflicto depende mucho, mucho de factores políticos. Y lo Está mismo claro. pasa en el caso de Colombia. Al Y final que tú valga tienes que la redundancia. entender la magnitud de la gravedad. Claro. Claro, Y estamos hablando de que los principales perjudicados son los que son siempre los ciudadanos de a pie, los Claro, la ciudadanos gente. que sí, la sí. gente que lo único que quiere es protestar por luchar por sus derechos. En el Eh, capítulo uno, en el primer capítulo que emitimos, narrábamos siempre y decíamos, lo principal, bueno, el principal objetivo que debe tener la policía es garantizar, primero, la libertad de expresión, por supuesto, pero después la seguridad. Eh, y la seguridad es lo que no se está garantizando, en mi opinión, en Colombia. Es decir, la seguridad debe estar garantizada por personas que tengan una formación para garantizar esa seguridad, con unos conocimientos de derecho, con unos conocimientos de ciudadanía, y que en este caso la policía militarizada no tiene esas nociones que llevan a una garantía suprema de una seguridad en un país, ¿no? Y yo creo que ahí radica el principal problema. ahí dices una cosa muy interesante, es que, exacto, hay un vacío de un cuerpo armado civil que regule las situaciones civiles y entonces esto hace que a veces las respuestas sean excesivas, ¿no? Ujú. Claro. Quiero volver a tocar lo que me decías tú, Toñín, que cómo influye que la policía esté adscrita al Ministerio de Defensa en cuanto a justicia. Pues la verdad es muy interesante porque, claro, se le juzga por la justicia militar o por tribunales castrenses, que en su caso están más enfocados a buscar sanciones disciplinarias más que a Es que no realmente tiene sentido. buscar el Es, resarcimiento de los ciudadanos afectados, ¿no? Aparte de la claro. Bueno, extrema corrupción que hay en las instituciones, que es bastante conocida, que yo no estoy diciendo nada nuevo en América Latina, las instituciones son muy sí. corruptas en el caso de Colombia. Ajá. Lamentablemente, no todos los policías, pero sí varios son bastante corruptos. Y Ujú. esto lleva a que, bueno, entre bomberos no nos pisamos la manguera, ¿no? Entonces, Por pues, no hablar, Sí. claro, por no hablar de la inconstitucionalidad que estás hablando ahora mismo. O sea, la bueno, Constitución, la Constitución colombiana, en su artículo 217, dice que la policía es un cuerpo civil. Es un cuerpo civil correcto. encargado en garantizar la seguridad. Y esas acciones o esos excesos que puede tener este cuerpo civil deben ser revisados por la jurisdicción civil, o en este caso penal, no una jurisdicción militar De, que, según lo que me estás contando, según lo que dicen los expertos de allí, se encargan en valorar pues, o juzgar sanciones disciplinarias. Es que no tienen sentido. Es que existe un vacío ahí de control a la policía, que en este caso está militarizada, Sí. brutal. No lo Sí, entiendo. sí. Sí, no, y en el caso de Colombia es eso, o sea, incluso habiendo los entes de control, como te digo, no se encargan de hacer realmente una investigación, con decirte que se han visto titulares tan absurdos como fiscal anticorrupción detenido por corrupción o cosas por ese estilo, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Es que, de verdad. Vaya, titula. Es que vamos justo, o sea, en América esto es algo
que tristemente, y es algo en lo que hay que trabajar y que debería cambiar de cara al futuro, se da muchísimo, muchísimo, muchísimo ese caso de la corrupción del sistema. Y sobre esto que comentaban ahora un poco, ¿no? Pues también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido muchas, muchas resoluciones, Ujú. opiniones consultivas sobre todo lo que tiene que ver con el derecho al justo proceso, y dentro de ello siempre se analiza el caso en el que un civil se le aplique la jurisdicción militar. Y esto lo rechaza rotundamente, ¿no? Pero Claro. la realidad es que muchos estados todavía hoy en día se pasan esto por donde quieren. Y era un poco lo que comentábamos acá, ¿no? De que, mira, a pesar de que tú tengas incluso un sistema internacional que castiga o no, o por lo menos no ve complaciente este tipo de acciones a nivel de justicia en un estado, pues mira, al final está la corrupción, está el control que se tiene sobre el sistema y lo que le conviene a gente, porque esto no pasa porque pase y ya, no. Hay gente que le conviene el caos que se genera, hay gente que le conviene tener la represión de los derechos como está ocurriendo hoy en día en Colombia. O sea, al final hay gente que maneja mucho poder y le Ujú. conviene que esto ocurra. Y Y la, cuando tú te enfrentas ante eso, difícil, ¿no? Difícil exacto. para... Especialmente por lo que dices tú, Jesús, por la dificultad a la hora de controlar esos excesos. Ya estás viendo tú y estás nombrando que el convenio interamericano, la convención, perdón, está nombrando Hmm. las barbaridades que se están cometiendo en ese país. Sí, Numerosas organismos internacionales están nombrando y están demandando, denunciando lo que está sucediendo en el país y Claro. tampoco existe una respuesta clara o alguien que diga a Colombia que se está pasando de la línea Es prácticamente. que el problema de los organismos internacionales es eso, que lo dicen, pero no pueden hacer no tiene, más. claro, Claro, son órganos de verificación, etcétera, Claro. etcétera. sí. Y de hecho esta protesta es muy legítima. Como les estaba diciendo, habían varias masacres, por ejemplo, una en Samaniego donde entraron hombres armados. Por ahí Hmm, se dicen que posiblemente incluso eran del cartel de Sinaloa, otros dicen que eran paramilitares, otros dicen que eran hmm. guerrilleros, que los paramilitares en este caso son un grupo que en principio era de contraguerrillas y para poner un poco a la gente en contexto, pero que finalmente Sí, terminaron Juan, siendo Juan, ejércitos privados. sí, Sí, te iba a pedir si puedes explicar un poco bien esas Ujú, diferencias que hay que entender sí, para entender el caso de Colombia, ¿no? Lo que son paramilitares, claro. lo que es la guerrilla, que es distinto, lo que son los grupos Sí, o las bandas de narcotráfico y luego los cuerpos del Estado. sí, bueno, en Colombia hay varios actores, ¿no? Pero al fin y al cabo todos buscan lo mismo, que es el hacerse con el poder. Los paramilitares básicamente son ejércitos privados que buscan intereses privados, pero que ahora son más tendentes al narcotráfico. Los guerrilleros en sí buscan es instaurar un sistema marxista, que ahora el único grupo guerrillero oficial que existe es el ELN, y las disidencias de las FARC, que en principio no es oficial, porque bueno, las FARC están desmovilizadas y ya hacen parte del ujú. Congreso. Después, paramilitares son indefinidos, y como les digo, están ahí en la frontera entre ejércitos privados, narcotraficantes, y después tenemos los narcotraficantes que pues resultan bastante escondidos ahora. Hmm, Está en el país bastante establecido el cartel de Sinaloa ante los vacíos que han dejado otros hmm, grupos de narcotráfico, que hay que recordar que también la guerrilla hace narcotráfico. Ujú. hmm, Y, por ejemplo, hubo un caso muy famoso de un empresario que al final se descubrió que su alias era Memo Fantasma y que incluso tenía negocios con la vicepresidenta del país, con una empresa. Bueno, tenían un nexo hmm. ahí con una empresa que manejaban Vaya, vaya plantel. una, una constructora, sí. Vaya plantel. Entonces, es eso, todo está muy, muy mezclado, es un pupurrí de cosas. Hmm, Ujú. Bueno, Entonces no se sabe muy bien quién perpetra estas masacres. También asesinaron a unos chicos en mi ciudad, a unos chicos que para más grave eran afrodescendientes, con lo que eso conlleva, racismo, etcétera, que claro. lo podremos ujú. tocar en otro tema. Eran chicos jóvenes, eran menores de edad en su mayoría. Y Bueno, todo esto creó ese descontento, ¿no? ajá. Y ahí ya es cuando ese 9 de septiembre se producen los abusos policiales que se llevaban viendo desde 2019, porque en 2019 ya también se veía esta panorámica. El caso que puse en el otro podcast que hablamos, Dylan Cruz, que fue un chico que mataron con Sí, una bala que son armas que ahora están bastante cuestionadas, ¿no? Organismos como Human Rights Watch han dicho que pueden ser violatorios porque son una bolsa de tela llena de bolas de metal bueno, eso en principio está hecho para disparar al cuerpo, pero si se dispara en el cráneo puede ser mortal, etcétera, etcétera. Sí, claro. sí.
Está claro. Bueno, si os Vaya, parece, vaya. chicos, vamos a estos 15 minutos, 20 que nos queda de podcast, vamos a intentar ir a los problemas de a pie. Es decir, tú te encuentras una manifestación y vamos a ver que dos principales problemas, esto que hemos dicho nosotros, pueden surgir a la hora de enfrentarse con la policía. Uno, habeas corpus, en relación a la detención ilegal, que ahora lo... Bueno, detención, sí, las detenciones ilegales, que ahora lo Sí, desarrollaremos. Y en segundo lugar, la legítima defensa que puede tener un ciudadano que se está manifestando de cara a protegerse de la policía cuando estamos viendo que la policía emplea unos medios un tanto abusivos, ¿no? ¿Qué sí, os parece? excesivo. Sí, yo creo que para salir, porque creo que es un poco más fácil quizás su explicación, es hablar un poco de qué es el habeas corpus, ¿no? Ujú. Y bueno, al final el habeas corpus, este latinajo que habrán escuchado en algún momento o en alguna buena película de abogados o Seguro. serie, En, en- seguro en en algún España, momento. en España ha sido popular esto, en verano. Por un par de Sí, sí, vídeos sí. de gente solicitándolo ahí a viva voz. Ah, es verdad, es verdad. Sí, sí, Ya, sí. ya me Ha acuerdo, sí, habido sí, sí, muchas sí. coñas, pero tampoco hay que burlarse de la gente porque no tiene por qué conocer de derecho, ¿no? Pienso yo. Ah, bueno, pero Soy no sé, moralista de la que hostia, tío. que Sí. no lo digan, ¿no? Lo usaban un poco a medio de conjuro, parecía un conjuro Sí, extraño. sí, sí, como que se iba a abrir un portal ahora y se lo iban a Qué llevar. risa, qué Iba a risa. aparecer Sí, en sí, su sí, casa sí. en plan, bien, librado. Y- Sí, sí. Se me han Al quitado las 5 estrellas final, del GTA. totalmente, totalmente. No, pero la cuestión con el habeas corpus es eso, o sea, que puede sonar algo complejo, algo rebuscado y no es más que la puesta por un debido proceso a disposición judicial de alguien que presuntamente haya incurrido en una conducta, en este caso puede ser o tiende a ser una conducta delictiva, que amerite precisamente su captura y puesta a disposición judicial. El habeas Hago corpus hincapié. Sí, es un derecho fundamental, al menos en España. Está En regulado en el Colombia artículo también, en 17.4 de la Colombia eh, Constitución. se regula en el 30. sí. ¿En Colombia dices? Sí, en Colombia se regula en el artículo 30 de la Constitución y como tú bien has dicho, aquí en España en el 17.4. Y hay una ley orgánica específica para el habeas corpus que lo que hace es desarrollar el procedimiento, más que nada, no es más que procesal. Correcto. La ley orgánica 6/1984. En Colombia Sí, sería la ley 1095 del 2006. Oma. es que, vaya, es que al final tener, o sea, algo que parece lógico muchas veces se pierde y, bueno, se pisotea Ujú. tristemente. Sí, Pero la realidad es que al final el habeas corpus no busca más que ser una garantía de Claro, que a usted no lo detengan sin ninguna razón y con todo el cuerpo o la fuerza que puede tener cualquier cuerpo de seguridad del Estado y que no se le limite la libertad por eso. claro, en Entonces, pocas para esto palabras, se que no haya una establece, detención ilegítima. efectivamente, al final, en palabras más, palabras menos, se busca justamente eso, que no se detenga a nadie o se le limite su derecho de libertad sin ninguna razón legal. claro. Es decir, Y esto, que sea claro, por causa no justificada, que sea un internamiento totalmente. ilícito, Como tal cual. que, que Supongamos no que respeten los plazos. sí, sí, totalmente. Y de hecho ahora, partiendo del ejemplo, supongamos que uno está manifestándose en alguna, y valga la redundancia, manifestación, y de pronto se lo llevan detenido. Y Claro, uno no había hecho ninguna conducta delictiva, porque al final manifestarse también es un derecho básico claro. del internacional. Pues en ese caso nos estamos encontrando ante esto de, oye, tú no me puedes detener a mí Ujú. sin tener razones y luego, si me detienes teniendo razones, tienes que ponerme a disposición judicial, porque el único que puede definir si en verdad esa detención es correcta o no es correcta es un juez, porque al Sí, final no, este es el sistema del Estado de Derecho. sí, sí, pero aún deteniéndote, como tú has dicho, con razones, que el internamiento sea completamente lícito, que no se superen Sí, los plazos, pero también si violas los derechos del detenido, también se puede claro, pedir un habeas corpus, como por ejemplo no decirte el por qué se te detiene. efectivamente, Correcto. El Sí, sí, sí. famoso Digamos derecho a la que
Mala En un información. país en un país con circunstancias normales, ¿no? No como Colombia en este caso, donde no creo que se respete mucho el habeas corpus y demás. En un país, como España, por ejemplo, en el que no se encuentre bajo ningún conflicto violador de derechos humanos, la detención se encuentra muy, muy, muy medida. Es decir, existen plazos muy rígidos en el que la policía y la disposición judicial deben ser muy estrictos. Para que os hagáis una idea, la detención desde que te detienen hasta que te dejan en libertad o te disponen o te dan disposición a una autoridad judicial porque hayas cometido algún delito o tengas que ser juzgado, es el de 72 horas. Es decir, tú Correcto. no puedes estar más tiempo detenido y se cuenta con Sí, cuentagotas. De hecho, nos dio clase, no sé si a vosotros, y esto ya es una anécdota personal, nos dio clase el letrado de Administración de Justicia de la Audiencia Nacional, que siempre no, lleva o a mí suele no. llevar este tipo de procedimientos, y dicen que es que los policías incluso no apuran, sino lo contrario. Es decir, dejan un margen de tiempo en el caso de que vayan apurados para dejar a las personas en libertad porque saben lo que se juegan. Es que no deja de ser jugar con la libertad de ambulatoria de una persona. ¿No? Y que al final constituye, o sea, podrías pasar de eso a otros delitos. Y yo además creo que esto va de la mano con lo que se llama el debido proceso, ¿no? Ujú, El debido proceso de que, oye, independientemente de que uno sea y exista la presunción de inocencia o de que efectivamente luego, bueno, sea culpable, pero luego haga falta, como siempre, una resolución judicial que así lo afirme. Sí, eh, Tú tienes que tener un sistema de debido proceso, porque al final de eso se trata el Estado de Derecho. y cuidado si Cuando no tú se te cumple, vuelas ¿eh? esto, claro, y cuando tú te vuelas esto, no hay Estado de Derecho. Estamos Ujú, hablando de algo sumamente grave, sí, sí. porque cuando estamos hablando de que no se cuenta con un Estado de Derecho, pues las bases democráticas y de los demás derechos fundamentales se comienzan a temblar. Y Ujú. comienzan a pasar este tipo de cosas que pueden llegar incluso a cobrarse la vida de miles de personas, sí, como pasa en en el caso de Colombia. claro, en el caso colombiano no se pide habeas corpus, debería, yo pienso que debería de pedirse, de hecho la regulación de la ley 1095-2006 es muy parecida a la española, cambiando un par bueno, las horas, etcétera, pero es muy similar, más que todo también porque nuestra constitución del 91 tiene varias cosas de la constitución española del 78, Ujú, el legislador colombiano pensó en eso, qué bueno. pero se debería invocar han habido situaciones deplorables en las marchas donde se detiene a la gente y la gente, pues, a falta de conocimiento de la existencia de la habeas corpus, o quizás a la falta de saber cómo se aplica, o cómo se debería, o cuándo se debería como usar, grita su nombre y su identificación, porque en Colombia hay un gran precedente de desaparecer a los jóvenes. Los jóvenes Ujú, es así, fíjate. se los llevan detenidos y nunca más vuelven a aparecer, o incluso peor, se dio un caso justamente ese 9 de septiembre donde Mm. detuvieron a 2 chicas y las violaron dentro de una estación de policía. Un CAI, que Ujú. son los Centros de Acción Inmediata de la policía. Y antes de cambiar a la legítima defensa, y ahora fuera de coñas, en el artículo Sí, 4 de la ley de habeas corpus, dice que el procedimiento el habeas corpus se inicia por medio de un escrito de comparecencia, ¿vale? O sea, no se inicia alzando la voz en el momento de la detención. ¿De sí, acuerdo? sí. No, no, Habeas corpus. pero ¡Habeas sí es cierto, corpus! pero sí es ¡Ay! cierto que para invocarlo tienes que decirle a la gente, ¿no? O sea, Está claro. claro, Bueno, tienes que tienes que comunicarlo. será un escrito al juzgado. Sí, claro, pero Que tú por no vas a pero tú, ¿cómo vas a enviarle el escrito desde la detención? Se lo hombre, tienes se lo que solicitas al policía que te haya detenido en turno. correcto. Eso creo. Sí, sí. O si te están tomando declaración y está tu abogado en la comparecencia, pues se lo dices a tu abogado Mira, que te mira, pone el aquí, procedimiento abierto. y ya acabo, os lo prometo, ¿eh? La Sí, autoridad gubernativa o funcionario estarán obligados a poner inmediatamente en conocimiento del claro. juez competente la solicitud. Es decir, al funcionario se le cae el pelo como no haga eso, vaya. Depende en dónde, pero sí. Exacto. En Españita se te cae el pelo. Claro, claro, porque Como también debe ser, claro. sí, Eso es el antes de deber ser. continuar sí, antes de continuar y para ya entrar en este tema de la legítima defensa, ¿vieron los videos que les envié? De los abusos Sí, policiales en Colombia, cómo utilizaban en algunas ocasiones armas de fuego, venía Sí. gente encapuchada sin identificar, atacar a los manifestantes, Fue disparaban como, desde las esquinas. y que fue ver compartiremos la en misma Instagram si película. nos da la oportunidad, para que la Sí, gente fue lo ver la vea. misma película que he visto en Venezuela por años. O sea, Exacto. una película de terror peor y es penoso, o sea, porque dices, oye, ajá, y
esa pobre gente que lo que está buscando es una mejor, que se les respeten los derechos, ni siquiera están pidiendo que se les regale nada, ¿no? Sí, pero Y al final también, el propio Estado carga contra ellos. claro. Presuntamente, claro, digo presuntamente porque, bueno, a veces es complicado, pero yo creo que lo que Sí. está a veces a la vista no hay que cuestionarlo mucho. Mira, cuidado, Pero hay cuidado que porque recalcar una cosa, Jesús, también sí, por más actos vandálicos que hayan, tú eres el Estado, eres la policía, tienes todo un aparato a tu favor que no claro, creo que se justifique con accionar armas de fuego y más, como se ven en los videos, jamás. armas To que no parecen oficiales. Y tampoco me parece correcto la falta de o la desinformación de decir, por ejemplo, que las marchas en Colombia estaban filtradas por los grupos guerrilleros, mm, cuando los grupos guerrilleros en ninguna ocasión van a atacar con piedras o con cócteles molotov hechos en casa o con este tipo de artefactos. Tienen muchos más medios, ¿no? Eh, Pienso que hay una responsabilidad del Estado en, su tipo, en el tipo de declaración y en el tipo de respuesta que da. Sin embargo, claro, la policía también tiene derecho a defenderse en casos excepcionales y eso es lo que vamos a tratar ahora claro, claro. hablando de la legítima defensa. Una legítima defensa que estamos hablando de que esa persona que se ve perjudicada obre de forma que proteja sus propios derechos o, en este caso, De- derechos ajenos, siempre Correcto. que concurran una serie de requisitos bien delimitados por la ley, Sí, tanto española como espero la colombiana. Jesús, Juan, confírmame. sí, sí, Sí. sí, sí, Y con el fin de que esas acciones no se encuentren bajo el marco de responsabilidad penal. Es sí. decir, que se exima la responsabilidad, más o menos. Sí, en este caso, para hacer así un poco un tema más, hacer un inciso un poco más jurídico, en este caso no habría antijuridicidad en la acción de la persona, por lo que no se completaría los elementos de la imputación objetiva, que es lo que rige ahora el sistema eh, penal. ¿Qué es Eh, antijurídico, Sí, Juan? la antijuridicidad, tampoco quiero extenderme mucho, pero es el hecho reprobable, es el accionar contrario al ordenamiento jurídico, ¿no? Se extiende por todo el ordenamiento jurídico, pero es uno de los factores de la imputación objetiva en el Exacto. caso del accionar penal, ¿no? De la imputabilidad de delitos A a una persona. a una Exacto. persona. En este caso, esta antijuridicidad tendría una causa de justificación, que es la defensa de tus propios bienes jurídicos o los de otra persona, siempre y cuando la medida tomada sea proporcional. Exacto. También tiene que haber una agresión ilegítima precedente y una falta de provocación de tu parte para que la otra persona te haya agredido. Esto se regula en el artículo 20 de 20.4 del Código Del Penal Código español. Penal, sí. Y Mm. para a efectos aclaratorios, lo de la imputación objetiva que ha hablado Juan es una forma de imputar un delito a unos hechos cometidos por una persona que se explica en nuestro capítulo 5, es decir, el capítulo que ya tenemos grabado, por si os queréis animar a analizarlo. Oye, oye, Dime. estaba aquí pensando que si seguimos a este buen ritmo de capítulos, bueno, dentro de poco vamos a tener nuestra propia constitución. Sí, O sea, claro, todo lo que tú quieras, dime. claro, sí, o sea, mira, ya llevamos este es ya el séptimo capítulo, ¿no? O artículo. Bueno, Ujú. si seguimos a este ritmo, oye, podemos ya estar hablando de que pronto tendremos la constitución de en todo Ah, caso, lo cual puede ser. estaría muy cool, Hostia, estaría muy muy, buena. muy cool. Sí. Sean Audiolibro, esto no lo audiolibro. Y también, Yo. esto no lo hemos también se hablado. me ocurría que, oye, cada 10 capítulos podríamos comenzar, o cada 10 artículos podríamos comenzar a hacer alguna dinámica nueva que se nos vaya ocurriendo y Claro que sí. que podamos ir anunciando por nuestras redes para todos aquellos que nos acompañan Es hasta desde el día uno y hasta I donde like lleguemos, ¿no? that. estás hablando como Pero despedida estás hablando como despedida, Jesús, y nos quedan unas cositas, pero vaya, me no, no, mola no, mucho no, no. ahora Esto era un mismo. paréntesis, muchachos, era un paréntesis. Nada, en fin, la Aún no hemos legítima acabado. defensa tenemos que decir que obrar en legítima defensa y que el juez sobre una acción que realices se te conceda una eximente completa por la legítima defensa quiere decir que tú no tienes pena, es decir, a ti no se te imputa una pena por los actos cometidos. Sin embargo, es muy difícil que en una acción que conlleve una responsabilidad penal, que se presupone pues, es una acción en la que se encuentran dos personas en mucha tensión, es muy difícil que se reúnan todos los presupuestos y por regla general las penas que se imponen suele ser una eximente incompleta, es decir, no se te pena por la totalidad de la pena, valga la redundancia, que se le impone el Código Penal
a una acción que tú realizas, sino que se te rebaja. No sé si me he explicado bien. Una Correcto. eximente completa se te exime completamente y una eximente incompleta se te exime una parte de la pena que te deberían imponer por la acción que has cometido. Sí, Ya está. pero hemos empezado un poco al revés. Aún no le hemos dicho a la gente cuándo ya en el panorama fáctico, porque bueno, está muy linda la teoría, pero cuándo en el panorama fáctico Sí que está hay, bonita. hay una legítima defensa. Y yo creo que aquí es clave recalcar que tiene que haber una agresión inminente Ujú. y Mm, tu Sí, respuesta legítimo. no puede ser, claro, ilegítima y que el medio que tú uses para responder sea proporcional, racional, pero Ujú. no puedes responder cuando la agresión ha cesado. Es decir, si a ti te meten claro, una cachetada, después de que ya se ha dado la cachetada, tú no puedes responder, porque Exacto, sí, claro. claro. ya no sería una legítima defensa. Sí. Tendrías que responder mientras la mano está en el aire a punto de darte la cachetada. Estaríamos O en el hablando de caso Bueno, de que sean legi múltiples cachetadas, pues en el transcurso de esta. aunque hay una perspectiva, de hecho, un poco extensiva de la legítima defensa, que es que incluso cuando ha cesado, si es inmediatamente luego del cese la acción, todavía estaría amparado. A ver, en esto hay mucha discusión, hay gente que la situó un poco antes, el amparado, derecho a legítima completamente. defensa. ¿Cómo? ¿Completamente amparado, te refieres? Me extraña, dime. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Estamos comiendo pizzas, ¿verdad? Ujú. Tengo mis 8 pizzas y viene Juan y mete su mano y me quita 2 pizzas, ¿no? Primero, claro, él me las está quitando, yo todavía estoy un poco embobado viendo, oye, no puedo creer que Juan me va a quitar mis 2 pizzas, no me lo creo, me las quita y se las come, ¿no? Ujú. Primero, si yo voy y le quito 4 pizzas, no es legítima defensa. Ujú. Si yo le quito una pizza, bueno, es legítima defensa, pero soy un huevón porque debió quitarle dos. Ahora, si yo lo hago, incluso cuando él ya me las ha quitado, todavía, y esto es lo que digo, que hay un criterio un poco más extensivo, todavía allí estaría perfectamente permitido que yo vaya y le quite Puedo las hablar dos de cuando pizzas. puedes reponer el bien afectado, Claro, llegando a la pero legítima defensa. ahora hago un matiz. Por ejemplo, si Juan me las quita hoy, eso no me da derecho a yo mañana venir y quitarle las dos Sí, pizzas. depende un poco de del plazo del tiempo, ¿no? Sí, es Siempre es justo, bastante. siempre tiene que haber una Cuando lógica. cuando, la legítima defensa es completa, digamos que existe la eximente incompleta, a ti se te libra de la Mm, pena. Pero cuando es mm, incompleta, puede ser incompleta por 2 tipos, incompleta extensiva o intensiva. Estamos hablando mm, de que es incompleta extensiva cuando se extiende inapropiadamente en el tiempo, es decir, tu respuesta no Correcto. se prolonga claro. en el tiempo. Imagínate que a ti te han pegado una paliza, el tío se va y tú le persigues en el metro, y llegas, pues el tío está cansado, le alcanzas y le metes tú después otra paliza. Eso es incompleta por extensiva. Sin embargo, por intensiva es cuando en el momento tu respuesta es desproporcionada. Es decir, lo que ha dicho Juan antes Mm, no cumple ese presupuesto de racionalidad y proporcionalidad. Es decir, imagínate que te amenaza con un cuchillo, te está a punto de mm, cortarte yo qué sé, una mano y tú coges un revólver y le disparas en toda la cabeza. Pues no. mm, Bueno, Eso eso es tampoco bastante está tan. diferente. Es bastante curioso el tema de la proporcionalidad. mm. Lo que ha dicho Toñín es absolutamente lógico, pero en el panorama de las circunstancias es bastante complicado de determinar. Claro, es que es Pero muy sí, difícil. es Cuesta. perfectamente como tú lo has dicho, igual que la temporalidad. A ti te meten una puñalada y cuando respondes, ¿ya paró? ¿No ha parado? ¿Va a parar? ¿O me va a seguir me- Claro, 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 metiendo claro. más? Entonces, claro, eso Para eso es existen muy las difícil vistas y las de audiencias donde, determinar. las partes tienen la oportunidad de desarrollar, pues, sus posiciones. Exacto. Mm, Exacto, sí, y también hay que recordar que la legítima defensa cabe sobre bienes de terceros, es decir, si están agrediendo a una persona, si Exacto. están apuñalando a una mm, persona, Dios no quiere, violando a una persona, etcétera, etcétera, también Ujú. un tercero puede interceder y sería legítima defensa, siempre y cuando lo haga otra vez con proporcionalidad, no se exceda en el tiempo, Exacto. no haya una Ujú. extensión intensiva, Oye, etcétera. entiendo. Y ya para ir acabando, lo que pasa es que dije el ejemplo de la pizza y les voy a ser honesto, me entró el hambre. Juan, ¿tú qué crees que va a ser o que va a seguir ocurriendo en las próximas semanas en Colombia? ¿Cómo crees que se puede resolver un poco la situación? Así muy brevemente, porque de esto podría hacerse una tesis. En Colombia yo pienso que lo que va a pasar las siguientes semanas las cosas van a seguir bastante similares, la gente va a intentar seguir en marchas, sobre todo ahora que la pandemia ha cesado un poco ahí. Em, las
cosas, esto tiene un trasfondo político que es muy difícil de explicar, pero ahorita ese trasfondo, el panorama político ahora está bastante turbio, por lo que esto va a seguir. He dado unas pocas pinceladas, pero bueno, el que se quiere informar creo que se puede pegar de ciertas cosas dichas en este podcast para ampliar un poco más. Pero yo creo que las cosas van a seguir bastante turbias y esto es lo que nos depara hasta las elecciones del 2022. No creo que la cosa mejore mucho. Tiene muy mala pinta, sobre todo por la gestión del gobierno en cuanto a proceso de paz, en cuanto a cómo trata a las víctimas, cómo trata a la oposición y cómo trata a los jóvenes y a los manifestantes. El trato es absolutamente despreciable, es un trato de absoluta ignorancia de una realidad social y esto no tiene pinta de mejorar hasta las siguientes elecciones, donde, bueno, depende de quién gane, las cosas pueden mejorar o empeorar. Bueno, esperemos que sea mejorar, bueno, porque no quedaría otra. Y sobre todo esperemos que con este podcast y al menos con estos minutitos hablando del tema consigamos que la gente conozca la situación de otros países o del mismo país, por supuesto, si los escuchan desde Colombia y que sea conscientes de que no todo es como en España, que nos quejamos muchísimo, pero por supuesto hay que relativizar porque siempre hay personas en peores situaciones, ¿no? Aprovecho pues para recomendaros también nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook estamos como en Todo Caso Podcast y en Twitter, como hemos dicho a lo largo del capítulo, estamos como Todo Caso Podcast. Yo, por mi parte, ha sido un placer hablar de ese tema y un placer haber formado parte de esta charla con Juan, que es una persona que no deja de conocer muchísimo este tema y que le afecta, por supuesto, de cerca porque es su país, ¿no? Efectivamente. De verdad Yo, que sí, Juan. yo quiero dedicarle, si me permiten, este capítulo a todas las víctimas de lo que ha pasado últimamente en Colombia. Definitivamente que se lo merecen. Hay gente en situaciones muy injustas. Y nada, simplemente recordarles nuestras redes sociales. Toñín, ayúdame con eso. Ya lo he recordado, en Todo Caso Podcast en Facebook y en Instagram y Todo Caso Podcast en Twitter. Es que tú lo dices tan bonito. En fin, Gracias, eh, muchísimo. ha sido un Muchachos, si quieren los dejo solos. Por No, supuesto. mentira. Ha sido un verdadero placer el día de hoy estar aquí. Y pues nada, ya saben que síganos, compártanos y les mandamos un gran, gran, gran abrazo. cualquier Abrazos. pregunta, escríbanos. Yes. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Saludos.